اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Vamos a continuar con el tema de el secreto que se encuentra detrás de las desgracias y las pruebas divinas, detrás de las calamidades y lo que muchas veces llamamos mal. Si uno investiga y analiza las aleyas coránicas que hablan sobre la realidad de la prueba o el examen divino, la realidad de las desgracias que acosan al ser humano, encuentra que generalmente hay dos tipos de causa, hay dos tipos de filosofía de las desgracias. Un tipo de filosofía tiene que ver con esto que la desgracia no es más que el resultado del comportamiento humano. O sea, en el Corán aparecen aleyas que ahora vamos a analizar y a tratar de interpretar, en donde el ser humano, cuando comete un error, cuando comete una desobediencia, cuando comete un pecado, cuando se equivoca en su comportamiento, comete un comportamiento inadecuado, una mala acción, detrás de ello se encuentra un mal o una desgracia. Es decir, que hay una ley de causa y efecto que obviamente nosotros no podemos ver. Por eso muchas veces uno no entiende el secreto de muchas desgracias, pero aquellos que están iluminados y que tienen acceso quizá a un conocimiento más profundo de la realidad, un conocimiento místico, dicen, bueno, esto se debe a esto. Tal desgracia, la causa es esta. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la acción del hombre y los resultados. Entre la acción del hombre como causa y el efecto que ocurre a nivel universal, a nivel personal, a nivel individual, a nivel natural. Es decir, que cada acto del ser humano tiene en sí un efecto. Del mismo modo que yo, por ejemplo, si tiro una piedra a una ventana, se rompe el vidrio, causa y efecto. O sea, la rotura del vidrio es el efecto de haber tirado la piedra. Del mismo modo, todo acto. Cualquier acto que ustedes imaginen, por mínimo que sea, en el universo es siempre la causa de un efecto. O sea, el acto del ser humano, el comportamiento del ser humano, no pasa desapercibido. No es que uno es libre de hacer lo que quiere y va a vivir feliz, no. Especialmente el tema de la desobediencia. Cualquier acto malo, cualquier acto que contravenga la ley de Dios, cualquier acto que se considere un pecado, que Dios nos castigue, además del efecto que va a tener en la otra vida, en esta vida también tendrá su efecto. No es un castigo, porque el castigo es especial de la otra vida. Ustedes tienen que saber una regla general en el Islam: Dios no castiga en esta vida. El castigo divino, como respuesta a nuestros actos, está en la otra vida. Sin embargo, existe causa y efecto en esta vida. O sea, si yo agarro un vaso y lo tiro en el piso, se rompe. Causa y efecto. No hay forma de solucionar. Y eso no es un castigo de Dios. Es el efecto natural de eso. Entonces, hay una relación universal, una relación de ley natural entre el acto del hombre y las desgracias, según la teoría coránica. Por lo tanto, muchísimas de las desgracias que uno ve, especialmente lo que tiene que ver con uno mismo, las desgracias personales, una enfermedad, un dolor, un estado anímico, una situación de dificultad, una, muerte de algún ser querido, algo que nos ocurra a nivel personal. Generalmente eso se debe a actos que nosotros mismos, cometimos. Muchos de estos actos, cuando son, de un peligro mayor, de una grandeza, a nivel perjuicio mayor, puede ser que afectan también a los demás. Puede ser que por un acto malo mío, por ejemplo, mis hijos también son afectados. Por el acto malo de una persona, por ejemplo, toda una familia. El acto bueno del mismo modo. Hay veces es tan malo el acto, o son tantas las personas que actúan mal, que todo un pueblo, por ejemplo, se siente acosado por el mal o por una desgracia. Hay veces el universo. Entonces vemos como el Corán propone que una de las cuestiones que está relacionada al tema del mal y de las desgracias
es totalmente, producto y efecto del acto del ser humano. Por lo tanto, en ese tipo de desgracias, según la visión coránica, uno mismo es responsable. O sea, Dios te dice, en muchas de estas cuestiones que uno considera mal, te dice, mira, tú eres el responsable. ¿Por qué? Por una regla general que dice el Corán, que después lo vamos a leer en las aleyas. Dios no oprime a nadie. O sea, es imposible que Dios oprima a una persona. Por lo tanto, si hay un mal que le llega a una persona, es generalmente o por su comportamiento o por el tema que vamos a hablar ahora después, que es la segunda causa. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que en realidad esto no es todo de Dios, como para en el tema de la justicia divina después decir, bueno, sí, Dios me mandó, Dios me hizo, Dios lo provocó, Dios hizo que tal y tal cosa, por ejemplo, ocurra de tal manera. No, Dios no es responsable de todo. Dios lo creó al ser humano, le dio voluntad, le dio intelecto, le dio libertad de acción, libre albedrío, y le permitió que actúe de la forma que Él crea conveniente. Pero además lo guió. Le dijo, bueno, estos son los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino de la obediencia y de la desobediencia, el camino de lo halal y lo haram, lo permitido y lo prohibido. Y uno es libre. Cuando uno comete un haram, hace un mal, actúa de manera incorrecta, inadecuada, bueno, Dios dice, bueno, el efecto de eso es esto, esto, esto y esto. Por eso uno es necesario que se haga responsable de sus actos. Por eso uno tiene que cuidarse. El concepto de taqwa, justamente, la piedad o el temor a Dios, es estar constantemente precavido para no caer justamente en esos problemas. Por lo tanto, la primer causa, o la primer dimensión que propone el Corán es que existen causas y efectos en este mundo. Y las acciones del ser humano, la conducta del ser humano, el comportamiento del ser humano es una de las causas de las desgracias. Por lo tanto, muchísimas desgracias que uno ve en su vida, uno mismo es el responsable. Ese es por un lado. Lo segundo no, tiene que ver con el sistema de esta creación que Dios justamente propuso para el perfeccionamiento humano. Y es que el hombre, para perfeccionarse, tiene que pasar por una serie de dificultades que en apariencia son desgracias y males. Es decir, que Dios cuando crea al ser humano lo crea para su propio desarrollo, para poder perfeccionarse. Ese desarrollo y esa perfección no puede darse, no puede, cumplirse como objetivo de la creación, excepto a través de una serie de dificultades que son manifestadas como desgracias o males. Es decir, uno tiene que enfrentar una calamidad para poder elevarse, para poder aprender, para poder sacar una moraleja, para poder reflexionar. Ayer dijimos, me parece, en una de las lecciones, que si no fuera por la muerte y la enfermedad, uno nunca reflexionaría. Dice el hadís, nunca bajaría la cabeza, como que estaría enaltecido siempre, enorgullecido, como que nada me va a pasar, como no me enfermo y no me muero, soy eterno. Entonces, esas son las dos causas que el Corán, en las próximas lecciones vamos a tratar de interpretarlas a ellas, el Corán propone para muchas de estas desgracias que vemos. O nuestro propio comportamiento como causa y efecto, o un programa divino de leyes que estableció en la tierra para el perfeccionamiento humano. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.